Bueno, muchas gracias a Julio, muchas gracias a los dos. Han sido las dos exposiciones muy interesantes y yo creo que sí que nos podemos permitir como unas cuantas preguntas. Por allí hay una mano y por ahí también. Por favor, intenten ser breves y concretos. Si se pueden presentar, pues fenomenal, y así sabemos. Sí. Yo soy Esther Acosta, soy profesora del máster para profesores de secundaria en la Autónoma de Madrid y estoy trabajando en temas de empleo y orientación profesional en comisiones obreras. Una puntualización a alguno de los cuadros, que yo sé que no es culpa del profesor Carabaña, sino de cómo se hacen las estadísticas de todos estos informes, y es que se sigue identificando el ciclo formativo de grado medio, que es posterior a la ESO, con la FP1. La FP1 era después de la EGB y no hacía falta a tener aprobada la EGB. Entonces ahí el efecto selección era tremendo. Ahí sí que había efecto selección. Una vez que se produce la obligatoriedad hasta los 16 años para entrar a la FP, que es mucho más específica, la del grado medio que lo era la del FP1, cambia radicalmente. Entonces yo creo que ahí hay ya lo he dicho en muchos ámbitos, hay ahí una cuestión que hay que separar, porque la FP1 en términos de escolarización y en términos de competencias básicas es parecido a la ESO, es igual en años de estudio que la ESO. Y se estudiaba muchísimas humanísticas, no sé si os acordáis, y poquísimas específicas. Entonces ahí hay que hacer una separación porque es radical en este aspecto. Y luego no se puede identificar la FP2 con el grado superior, porque la FP2 se estudiaba después de esa FP1 tremendamente selectiva para los que no habían aprobado la EGB, la segregación más absoluta de la ley del 70, con el grado superior al cual hay que entrar habiendo aprobado bachillerato, LOCSE o LOE. Y de la DL 70 hay que tener el COU para el grado superior. Entonces ahí hay que hacer un esfuerzo en todos los temas cuando se separan los tramos educativos, porque nos está provocando graves consecuencias, sobre todo para la formación que necesitan las personas de una menor tiempo de escolarización o de una menor cualificación. Eso hay que hacerlo. Y luego hay una relación que se me ha ocurrido con lo que había comentado antes, la relación entre puestos de trabajo y especialización, con algunas de las cosas que dice Julia ahora. Hay un real problema de empleabilidad si la formación es demasiado específica o solo en un puesto de trabajo, como tú decías, porque cuando queremos cambiar no tenemos las competencias claves que me permiten adaptarme a los nuevos tiempos, a la nueva tecnología o a otra empresa diferente. Y es lo mismo que puede estar ocurriendo si en la formación profesional y en la universidad, como dice Julio, no se tienen en cuenta las competencias claves necesarias, aparte de las muy específicas de la especialización. Entonces yo creo que ahí hay todo un mundo que hay que explotar, porque si no, alguna de estas conclusiones tan interesantes no tienen luego su traslación al sistema educativo o a la formación. Perdón, muchas gracias. Vamos a ser un poco más ágiles para dar la oportunidad a otras personas de intervenir. Julio, ¿quiere contestar brevemente? Sí. Gracias por la puntualización sobre los niveles, que aprovecho para yo hacer de eco o de paré y transmitirla a los responsables del Instituto Nacional de Estadística, y es, por favor, separen siempre. Separen la FP1 de los ciclos formativos de grado medio. Y sobre todo, sigan separando, por favor, diplomaturas de licenciaturas. No proyecten hacia atrás con el pretexto de que ahora solo hay grados, no proyecten hacia atrás la ilusión. No es sin mala intención, pero se parece mucho a las prácticas con la historia de los soviéticos, que borraban a Trotsky sin mala intención, evidentemente, porque aquí no hay Trotsky ni hay stalinismo, pero el hecho de que haga una ley nueva no nos autoriza a aplicar la nueva clasificación a todo el pasado. Ya sé que es difícil y no estoy
no estoy intentando, no estoy minusvalorando el trabajo de nadie, sé muy bien la dificultad de hacerlo, pero repito, es muy importante mantener los niveles educativos como eran en su tiempo. Y lo reboto porque a mí no me afecta. Es decir, no me afecta porque yo he hecho estas uniones basándome en que las puntuaciones ahí son las mismas. Es decir, he juntado, ante la necesidad de juntar niveles, porque hay poca muestra, pues he juntado los que se parecen. ¿De acuerdo? Punto número 1. Y punto número 2, sobre empleabilidad, lo contesto rápidamente. La enseñanza y la empleabilidad tienen que ver ceteris paribus, es decir, en un momento determinado del tiempo, pero no tienen que ver longitudinalmente. Es decir, con los mismos sistemas de enseñanza o con otro, nuestra empleabilidad fue enorme entre el año 1996 y el año 2006. Enorme. Tanto que creamos 6 millones de puestos de trabajo. Y eso hizo que la empleabilidad fuera tremenda. Con la crisis, al destruir 2 millones, claro, nuestra empleabilidad disminuye. Repito, la empleabilidad en relación a la crisis y en relación a las fases del ciclo económico no depende de la escuela, depende del ciclo económico. En una determinada fase del ciclo, lo que ha hecho Ricardo y todas las consideraciones que podemos hacer acerca de enseñanza y empleabilidad son correctas, pueden serlo. Pero si utilizamos diversas partes del ciclo para comparar, estamos perdidos, porque, repito, la variable fundamental ahí es el ciclo, no es la educación. Gracias. ¿Había alguna pregunta más por aquí? Buenos días, mi nombre es Cecilia, soy profesora de Economía. Mi pregunta es para el profesor Mora, porque me preocupa... ¿Ah, sí? Ahora sí. Entiendo que la dualidad en el mercado de trabajo, en sus orígenes, en el pensamiento en sus orígenes, era que había puestos buenos y puestos malos. De todo el planteamiento que ha hecho, parece que hay trabajadores buenos, trabajadores malos. Se puede traducir, pero me preocupa que en una base de datos como esta, donde no hay suficiente, creo yo, información de la otra parte del mercado, que es la demanda, y viendo cómo el coeficiente o el efecto de los temporales va cayendo a medida que se van incluyendo controles. Por ejemplo, si tuviéramos el tamaño de la empresa, que sabemos que es muy importante, u otros factores que recogiesen la esencia de la dualidad, como que el trabajo, el puesto de trabajo es bueno o malo, independientemente de que en un momento determinado se asocie, o precisamente por eso se asocia a un tipo de contrato u otro. No sé si las conclusiones que tiene no se podrían quizás matizar en este sentido, pregunto. Gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta. Sí, bueno, es evidente. Añadir nuevos factores puede reducir aún más el efecto que encontramos. Sobre los factores de demanda tenemos algo. Tenemos las ocupaciones y las industrias. Y el efecto que hacen sobre los indicadores que son significativos es muy bajo. Si te has fijado, realmente el estimador se mantiene. Pero es verdad que hay otros factores que no están observados en la PIAC y que no están observados prácticamente en ninguna otra encuesta. Y bueno, siempre existe la interpretación de que son estos factores los que están provocando los resultados. Una forma conservadora de interpretar estos resultados es que, como mucho, el efecto del trabajo temporal es de menos 8 puntos porcentuales. Claro. Bueno, pues una más, solo podemos una más, me están diciendo que no tenemos tiempo. Por aquí hay... Hola, vuelve a ser para el profesor Mora y tiene algo que ver con lo que acaban de preguntar. Es si en la formación en la empresa en algún momento se ha podido tener en cuenta el tamaño de la empresa. Bueno, tenemos los datos de los trabajadores, no tenemos los datos de la empresa. Si la encuesta fuese a nivel de empresa, tendríamos esa información, pero esa información no se puede recoger, no se recoge en el PIAC. El diseño del muestreo es en los hogares. A ver, ya la última de verdad ya.
Por favor. Hola, buenos días. Era una pregunta para el profesor Mora. Primero, me ha parecido muy interesante el estudio. Sí. ¿Ahora? Sí. Me ha parecido muy interesante el estudio, pero si yo no lo he entendido mal, lo que se ha medido es la formación que la empresa proporciona tanto a trabajadores fijos como a trabajadores temporales. Y luego de ahí la influencia en las variaciones del nivel de comprensión lectora. Me parece que hay un factor, no sé si se ha tenido en cuenta, pero que me parece importante, que es la formación de esos trabajadores temporales al margen de la empresa, que probablemente sí que ha tenido una influencia mayor, de acuerdo que el porcentaje es más bajo de formación, pero que la formación que el propio trabajador obtiene al margen de donde está trabajando tiene o puede tener una influencia muy importante en la mejora o no de esas competencias básicas. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, como has visto en las tablas, controlamos por el nivel de educación del trabajador, no solamente del trabajador, sino de los padres, pero también introducimos algunos otros tipos de formación en los intentos que estuvimos haciendo, no eran significativos, no había suficiente muestra, quizás, no lo sé, pero no afectaban en absoluto los resultados. Si se han tenido en cuenta aquellas cosas que hemos visto que eran claramente significativas, obviamente controlamos por el nivel de estudios, porque claro, muchos más con nivel de estudios altos van a tener más probabilidad de tener un contrato temporal, un contrato permanente y un contrato fijo. Claro, a cada nivel de educación y a cada nivel de edad y para cada género y para cada industria, para cada ocupación, tenemos eso. Entonces sí, la respuesta es fácil, lo hemos controlado, no están afectando los resultados. Ahí estoy más convencido que en otros factores inobservables como las trazas psicológicas de los individuos que son permanentes y que están afectando. Y en ese sentido no vamos a conseguir nunca una evidencia empírica con secciones cruzadas, no vamos a conseguir nunca una evidencia empírica tan fuerte como si tuviésemos datos longitudinales, que es lo que me gustaría tener en este trabajo. Gracias. Vale, gracias. Es evidente que habría muchísimo de lo que hablar. La última pregunta para el profesor Mora, Julio, también. para el profesor. La última. Y así, simplemente le quiero preguntar sobre la posibilidad de que el efecto de 2 puntos que encuentra se deba a la selección. Es decir, sea un efecto de endogeneidad y sea un efecto inverso. Bueno, claro. Que se trate de que las empresas seleccionen para formar a la gente con más competencia. Claro, el tratamiento, que en este caso es la obtención de un contrato temporal o el sufrimiento de un contrato temporal, si se quiere decir, puede estar no se está afectando de forma aleatoria en la población. Entonces, la selección de la que hablas tú básicamente es que hay un factor independiente que está haciendo que unos tengan contratos temporales y otros tengan contratos permanentes, y ese es el problema que tenemos para interpretar causalmente Hemos empezado a trabajar, y esta es una de las formas en las que vamos a desarrollar este trabajo, hemos empezado a trabajar con un sistema de identificación parecido al tuyo, por cohortes, a ver hasta dónde llegamos, pero está limitado. Un planteamiento como el de Julio pues te permite controlar por sesgo, pero a nivel de grupo. Diferencias individuales tienes más problemas para controlarlas, pero sí, ese es el problema para interpretar los resultados, para estar absolutamente convencidos de que podemos estar muy seguros de la causalidad. Tenemos un problema porque por muchos controles que pongamos siempre va a haber dudas genuinas de que no estamos poniendo un control que puede ser el que está provocando la diferencia, como ha ocurrido antes y que es un planteamiento muy razonable. Muy bien, muchas gracias. Hemos terminado fenomenal con esta interacción. Gracias, Alberto.